La Iglesia Centro Familiar de Alabanza presenta un mensaje de poder, un mensaje de esperanza con el pastor Juan Andrés Bozano. Recibe desde este momento el mensaje de la palabra de Dios, mensaje que trae paz a tu alma en este momento. En este momento. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jonás. Abra su Biblia en este profeta conocido como profeta menor. Los profetas menores son 12, los profetas menores es el final del Antiguo Testamento, es la historia de Israel, ya en su ocaso, vamos a decir, porque después vendrían 400 años donde no se levantarían más profetas hasta que un día se levantó Juan el Bautista anunciando, ¿verdad?, la venida del Señor, aleluya, y apareció Jesús allí nomás, ya empezó el ministerio público del Señor Jesús, amén. Pero estos siervos de Dios, estos hombres de Dios pasaron por tremendas etapas del pueblo de Israel, que es una figura también de la iglesia, amén. Abra su Biblia en Jonás, capítulo 1. Vamos a leer en esta mañana, va a ser cortito el mensaje, no se preocupe, vamos a irnos justito para almorzar en nuestras casas, gloria a Dios. Y desde el domingo, hermanos queridos, a las 9 sí o sí empezamos el culto, amén. Aleluya, empezamos así para tener más tiempo, a pedido especialmente las hermanas, ¿verdad? Porque ahí los mariditos, los hijos quieren comer, para que no sea muy tarde nuestra conclusión de las reuniones de los domingos, a las 9 de la mañana. Jonás, capítulo 1, vamos a leer completito, ¿qué les parece? Dice la palabra del Señor: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Versículo 6 dice: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Inclina tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana por la palabra, por la Biblia, por la Sagrada Escritura, porque en ella encontramos historias que nos inspiran, que nos enseñan, que nos exhortan, Señor, y también que nos consuelan. Y en esta mañana oramos, Señor, que el Espíritu Santo traiga a nuestras vidas todas estas cosas, Señor. Consuelo, exhortación, dirección. Oh Señor, háblanos, ministranos, úngenos con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El mensaje en esta mañana se titula Haciendo algo poderoso. Decirle que está a tu lado, vos podés hacer algo poderoso. Amén. Aleluya. Amén. ¿Cuántos quieren hacer algo poderoso? Amén. ¿Cuántos quieren ser un superhéroe? Aleluya. ¿Cuántos son superhéroes acá? Amén. Porque los héroes nomás hacen cosas poderosas. Amén. Y las heroínas también hacen cosas poderosas. ¿Usted sabía que usted puede hacer algo poderoso? ¿Sabe lo que es poderoso? Hacer la voluntad de Dios es poderoso. Amén. Cuando usted hace la voluntad de Dios, imagínese, Dios te dijo que hagas algo y vos te vas y haces, eso es o no poderoso. Amén. Si hoy vendría acá el presidente Cartes y nos dice, ¿alguien me puede estacionar mi camioneta en la esquina que entrar a la iglesia? Vamos a saltar toditos, ¿verdad? Y vamos a agarrar su camioneta y vamos a estacionar y después vamos a venir con una capa acá, ¿verdad? Estacioné la camioneta del presidente. ¿Hice algo? ¿Qué cosa? Poderoso. ¿Saben, hermano? Hacer la voluntad de Dios es algo poderoso. Dios nos entregó algo poderoso a ti y a mí. Nos entregó algo que nosotros podemos hacer y sentir el poder de la acción, que es la voluntad de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Amén. ¿Saben, hermano? Jonás, este hombre era un profeta, un siervo de Dios, le conocía a Dios. Él era alguien que escuchaba la voz de Dios. De hecho, la Biblia dice allí, donde dice el versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás. Dios le hablaba directamente a Jonás, era un profeta, tenía un contacto directo con Dios. Y le dijo que se vaya a Nínive a predicar. Nínive era la capital de Asiria. Y Jonás no quiso. ¿Saben por qué? Porque sabía que Asiria estaba a punto de invadir su país, Israel. Y así cuenta la historia, la cronología de la historia de Asiria. Asiria estaba siendo imperialista, estaba invadiendo las naciones de una forma cruel, tremenda, y estaba mirando ya a Israel. Y su pecado era muy grande. Y Dios quería que se vaya a predicarle, porque Dios amaba a los hombres y sigue amando a los hombres. Pero Jonás tenía en mente, no, Dios, destrúyelo, ¿verdad? En su interior dice, no, yo prefiero que no irme. Miren la fe que tenía Jonás, porque esta es la verdad del mensaje. Él sabía que si se iba a predicar, ellos se iban a arrepentir. Y él no quería que se arrepientan, sino que caiga el juicio de Dios. Era un hombre del Antiguo Testamento, era el hombre del ojo por ojo, diente por diente. Él en este momento quería que Dios sea el Dios de la venganza, no el Dios de la misericordia. Entonces él dijo, no, yo no voy a hacer eso. Así que se mandó mudar. Huyó, dice, de Dios, de la voluntad de Dios. Dice que quiso irse a Tarsis, una tierra lejana, y encontró un barco y pagó el pasaje y se subió al barco, pensando que podía huir de Dios. ¿Qué pasó? Dios no le dejó a Jonás, porque Dios tenía un plan. Y el plan era que Jonás vaya a predicar a Nínive. Entonces Dios mandó una gran tempestad, una tormenta. Y era tan grande la tempestad, tan grande la tormenta, que parecía, usted leyó conmigo, que el barco se iba a partir en dos. Y es lo más terrorífico que hay, estar en el agua en medio de una tormenta. ¿Cuántos experimentaron una vez eso? Estar en un barco, en un bote, en una lancha. Allá hay gente que es de Alberdi. Cuando el río se pica, hermano, imagínense lo que hace el mar. Cuando el río empieza a picarse ahí por el viento y las olas suben y bajan, pues parece que desapareces allí. A mí me pasó en el lago de Upacaray. ¿Verdad? Que no es nada, imagínense lo que es el mar. Entonces ellos se desesperaron y empezaron a orar cada uno a su Dios, porque eran, ¿verdad?, gente que no le conocía a Dios. Y finalmente, como leímos la historia, descubrieron que era Jonás el culpable. Y le recriminaron y quisieron inclusive salvarle a Jonás, porque Jonás le dijo, tírenme al mar y se acaba la tormenta. Pero ellos quisieron salvarle, pero no pudieron. Entonces dijeron, Señor, hicieron una oración allí, ¿qué vamos a hacer, Señor? Por favor, ten misericordia. Entonces le tiraron al hombre al mar. ¿Verdad? Y ahí estaba la voluntad de Dios. ¿Saben que la voluntad de Dios era que le tiren al mar? Porque Dios no quería matarle a Jonás. ¿Qué tenía preparado Dios? Un gran pescado. Bueno, en esta mañana yo quiero hablar de eso, hermanos. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Porque si usted no quiere hacer la voluntad de Dios, se te va a arrojar al mar. Y te quiero decir una cosa, no hay cosa peor, me imagino yo, que estar dentro de un pescado, dentro de un pez. Amén. Aleluya. Vamos a mirar un poco las lecciones que hay en la historia de Jonás. En primer lugar, en el versículo 1, no vamos a ver versículo por versículo, solamente algunos versículos. Versículo 1 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. ¿Vos querés saber dónde está la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Está aquí, en la Biblia.
No tenés que ir muy lejos, tenés que agarrar y comprar una Biblia si no tenés, o la Biblia que tenés en tu casa, sacarle el polvo, abrir la Biblia y leerla y vas a saber cuál es la voluntad de Dios. Amén. Muchas veces nosotros usamos la Biblia como un amuleto y tenemos en casa, ¿verdad?, nuestras Biblias, como así, ahí está la Biblia, pero no leemos la Biblia. Y la Biblia, la función de la Biblia es que la leas. Dios nos dejó este libro con estos escritos, con estos 36.000 versículos para que vos leas y descubras cuál es la voluntad de Dios. Amén. Cuando vos conocés la voluntad de Dios, ¿qué haces? Entonces, practicás la voluntad de Dios, obedeces la voluntad de Dios, cumplís con la voluntad de Dios y ahí viene la bendición de tu vida. Te volvés un hombre o una mujer poderoso, poderosa. Amén. Aleluya. Así que uno quiere saber, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Lee tu Biblia. Amén. Somos demasiado, queremos ser demasiado escandalosos, que venga alguien y nos diga la voluntad de Dios para tu vida es esto. Venga un profeta. Y no es así. A veces sí, Dios tiene misericordia, te va a mandar una persona, un mensajero, un siervo, una sierva que te va a hablar de Dios. Pero realmente la voluntad de Dios está ahí, cerca tuyo, en la Biblia. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Lee tu Biblia. Decirle que está a tu lado, lee tu Biblia. Ahí está la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. Así que lo primero que vos y yo tenemos que hacer para conocer la voluntad de Dios y hacer algo poderoso es leer este bendito libro. Aleluya. Ahora, ¿cuál es la primera y gran voluntad de Dios? Y aquí está, en el versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. La primera y gran voluntad de Dios es que empieces a predicar. Hay muchas cosas que la Biblia nos dice que tenemos que hacer. Muchísimas cosas hay, muchos mandamientos en la Biblia. Pero yo creo que el más grande y principal mandamiento que encontramos en la Biblia es que vos y yo tenemos que predicar. Porque Dios ha establecido que los hombres sean salvos a través, dice Pablo, de la locura de la predicación. Y el predicador es un loco. Y nosotros estamos locos, pero locos por Cristo. Amén. Pablo decía, toleradme un poco de locura. Amén, porque hay que ser medio loco para predicar. Pero Dios así, en su designio, en su voluntad, en su soberanía, determinó que los hombres sean salvos, en vez de irse al infierno, se vayan al cielo, porque alguien le predicó. Y esa persona tocó su corazón por la unción del Espíritu Santo, se arrepintió y se entregó a Cristo y al morir se fue al cielo. Dios no envía ángeles para predicarnos. En el Apocalipsis vamos a encontrar ángeles que van a bajar a anunciar las maldiciones. Y van a sobrevolar, no van a bajar a la tierra. Apocalipsis. Y va a bajar un ángel y va a sobrevolar y va a decir, ay de los moradores de la tierra. Eso es todo lo que van a anunciar los ángeles. No va a venir un ángel a predicarte. Un hombre o una mujer te va a predicar. ¿Cuántos se convirtieron porque alguien le predicó? A ver, levante la mano. Amén. Todos. A ver, alguien puede levantar la mano y decir, yo me convertí porque un ángel vino a predicarme. A no ser, yo sé de mí, ayer estuvimos viendo, ¿verdad? El ángel Moroni vino a predicarle. Un tremendo demonio, ¿verdad? Porque las falsedades que empezó a enseñar. Pero hermanos, vos y yo tenemos que entrar dentro de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios que de una vez y por todas vos y yo nos levantemos a predicar. Empezar a predicar a la gente. No tenga más miedo, temor, vergüenza. Amén. Dice, no me avergüenzo del Evangelio, dice Romanos capítulo 1, versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice. Amén. Poder de Dios. No te avergüences. No te da vergüenza. Hoy vamos a salir campeones nosotros los cerristas, ¿verdad? Y hablamos de Cerro y hablamos de Olimpia. ¿Por qué nadie se pone contento? ¿Todos olimpistas son acá? ¿Eh? Sí, dicen. Bueno, qué fácil es hablar de clubes, de Cerro, de Olimpia, de partido político, de marca, ¿verdad? Pero qué difícil es hablar de Dios. Qué difícil es decirle a alguien, decime una cosa, ¿vos ya le tenés a Jesús en tu corazón? Porque la gente te va a mirar, te va a decir, pues este está medio, pues anda y juicio por la verdad. Y medio que nosotros no queremos que se nos mire mal. No queremos que se nos tilde de raros. Pero hermanos, Dios determinó que hoy tenemos que predicar. Y si la gente nos mira raro, que nos mire raro. Porque la salvación de esa persona depende de vos y depende de mí. Amén. ¿Cómo vos podés estar
Hora y hora con un compañero de trabajo. Días, tal vez meses, semanas y sin predicarle, sin hablarle de Cristo. ¿A vos nunca te pasó? A mí ya me pasó gente que no le predicaste y después se murió. Se murió. A mí me pasó varias veces. Yo siempre le cuento a ese señor. Y cuando yo me iba a centro médico, en la esquina, pasaba por ahí, había un señor gordo en la esquina. La vez pasada estaba alguien que le conocía. Y siempre me conocía a mí, la gente me conoce a mí, como desconocido pero bien conocido. Todos saben quién soy. Yo no sé quién es la gente, pero la gente sabe quién soy. Y me dice, pastor, ¿cuándo vas a venir a predicarme? Me decía. Un gordo así sentado en la esquina, una despensa, en la contraesquina del centro médico hacia acá. Y yo ya había venido, siempre estaba apurado, había venido, siempre llevaban cuenta. Un día estábamos en el centro médico, no sé si era cuando nació José o cuando nació Cecilia. Escuché el grito de una mujer que lloraba y me fui, averigüé, pensé quién era y era ese señor, había muerto. No le prediqué. Tal vez Dios, Juan Andrés fue desobediente, la envió a otra persona, yo no sé, porque Dios es así. Dios va a enviarle a alguien. Si vos no querés predicar, le envía a otro. Pero vos no hiciste la voluntad de Dios. Vos no recibiste la bendición. Dios nos llama a predicar. Amén. Decirle que está a tu lado, tenés que predicar. Amén. Aleluya. Volviendo al tema de Jonás, ¿saben? Jonás no quería predicar, hermano, a Nínive. Ellos eran terribles, eran crueles. La historia nos cuenta que los asirios eran tal vez uno de los imperios más crueles que existieron en la antigüedad. Ellos lo primero que hacían eran entraban y mataban a los hombres, los despellejaban vivos, los empalaban. ¿Saben lo que es empalarme? Le metían un palo y lo dejaban clavado así. A los reyes le degollaban y lo obligaban a los príncipes a llevar a su rey así en la mano, en un desfile, en una procesión. Eran terribles los asirios. Jonás quería que Dios les castigue. Pero la Biblia dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Al peor de los pecadores vos le tenés que predicar. A esa adúltera sinvergüenza, a ella le tenés que predicar. A aquel corrupto bandido, a ese senador, como dirían hoy, ¿verdad? He visto una vez 50 comercios en Asunción, le prohíbe la entrada. Le echaron a esta señora Mirta Bucinque del Bolsi. Yo no puedo creer, eso para mí fue impresionante. El Bolsi, Juan Andrés. El Bolsi. ¿Cuánto comió alguna en el Bolsi? El Bolsi es lo máximo en Asunción. Vino un mozo y le dijo, señora, usted no es bienvenida acá. Y salió del Bolsi. Imagínense, a esa señora hay que predicarle el Evangelio. Amén. Aleluya. La gente de este mundo quiere maldición, quiere castigo, juicio, pero Dios tiene otros planes. Y vos tenés que entrar dentro del plan de Dios. Y el plan de Dios es que tengas misericordia del más vil de los pecadores. Porque así es Dios. Mire 2 de Pedro capítulo 3, por favor. Aleluya. ¿Quién de nosotros en este lugar no éramos de los más viles de los pecadores? ¿Quién de nosotros se merecía una prédica? Ninguno. Es por su pura gracia y por su misericordia, la pura misericordia de Dios, que alguien vino a predicarnos y nos hemos arrepentido, porque éramos tan terribles todos nosotros. Pero Dios tiene planes de misericordia. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. ¿Tiene usted su Biblia abierta allí? Amén. 2 de Pedro 3, 9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, ¿qué dice? Perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Saben, hermano, cuando finalmente Jonás entra a predicar a Nínive? 3 días, usted puede leer, la historia es cortita, lean todo en su casa. 3 días le llevó a cruzar Nínive. Tenía aproximadamente, según la historia y el cálculo, 1 millón de habitantes. Y ¿saben qué? La historia finalmente nos cuenta que los 1 millón de habitantes se convirtieron al Señor. Todos, desde empezando el rey hasta los niños, hicieron un ayuno y pidieron perdón a Dios para que no caiga el juicio de Dios. Se arrepintieron. Por la predicación de Jonás se convirtieron 1 millón de personas. Amén. Aleluya. Los peores, Dios los tiene en la mira. Pablo era un asesino de cristianos. Les obligaba a blasfemar contra Cristo, les tiraba en las cárceles. De hecho, se estaba yendo a Damasco con cartas para ir a apresar a los cristianos de Damasco. Y en el camino el Señor se le apareció y le echó del caballo y se quedó ciego. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y ahí Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Amén. Tienes que predicar. Amén. Aleluya. El Señor mismo es el que nos envía a predicar. Ahora, ¿qué pasó? Sigamos con nuestra historia. Versículo 3. Jonás capítulo 1, versículo 3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Yo te hago una pregunta, ¿se puede huir de Dios? ¿Se puede huir de Dios? ¿Alguno en este lugar tal vez crea que hay una forma de esconderse de Dios? Vamos a mirar el Salmo 139, por si te hayas olvidado lo que dice este hermoso Salmo. El Salmo 139, versículos 7 al 12. Salmo 139. Aleluya. Versículo 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ¿qué dice? Allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Versículo 12, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. No podemos huir de Dios. Lo que Jonás hizo fue, no sé, algo infantil. Siendo un profeta y conociéndole a Dios, tal vez pensó, bueno, Dios le va a elegir a otra persona. No sé qué habrá pasado en la cabeza de Jonás, pero él sabía que no podía huir de Dios. Intentó, pero fracasó. Mira lo que pasa cuando huimos de la voluntad de Dios. Dios te ama y te pide que hagas muchas cosas, pero vos no estás haciendo caso. Y tratás de esconderte de Dios. Y huís. Comprás un pasaje, eso se llama desperdicio de dinero, y te alejas de Dios. Tomás un barco y te mandás mudar. Pero allí está igual el Señor en el barco. Amén. Decirle que está a tu lado. Dios está en todas partes. Amén. Dios es omnipresente, está en todos lados. Amén. ¿Qué pasa cuando estás en esa actitud de huir? Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Si huyes, viene la tormenta. Así es. Y muchas veces nosotros no hacemos la voluntad de Dios y vienen las tormentas. Esa es la razón por la cual hay tormenta. ¿Por qué hay problemas? ¿Por qué hay situaciones tan difíciles? ¿Saben por qué? Porque Dios está levantando una tormenta para vos. Amén. Esto te envío en tu nombre. Amén. Aleluya. Dios envía tormentas. Estos días leí una frase que puse en el Face de la escuela que dice, en la escuela, la diferencia entre la escuela y la vida. La escuela te da una lección y después te toma una prueba. La vida te da una prueba primero y después te toma la lección. Amén, te da la lección. ¿Me explico? Porque hay pruebas en la vida, porque hay problemas, porque hay situaciones tremendas que no sabemos de dónde vinieron. Tal vez sea eso. Una tormenta porque no estás haciendo la voluntad de Dios. Aleluya. Ahora, vos persistís. Jonás, ¿saben qué hizo? A lo mejor sabía, si esto viene de parte de Dios, se metió ahí abajo, hermano. Se fue a dormir. Recuerdan, viene el jefe ahí, el capitán, le dice, ¿qué tienes tú, dormilón, verdad? ¿Cuántos versículos en la Biblia que dice, levántate, despiértate tú que duermes? Amén. Estar lejos de la voluntad de Dios es como estar dormido espiritualmente, hermanos. Amén. Y nosotros tenemos que abrir los ojos bien grandes. Tenemos que estar con los ojos bien grandes, tenemos que estar bien despiertos en las cosas de Dios. Amén. Porque Satanás, hermano, no duerme. Y él es un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y si vos estás durmiendo en una guerra, el diablo te va a venir a vos primero. Los ladrones le roban a la gente que está dormida. No entran en la casa de la gente que está despierta, tocan las luces prendidas. Ellos esperan que se duerma. Eso es lo que hace el diablo, espera que te duermas. Espera que baje la guardia, que deje hacer la voluntad de Dios. Y ahí te viene con todo. Se bajó a dormir y aún así, la tormenta, ¿qué pasó? Versículo 11, miren un poco. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo? Para que el mar se nos aquiete, porque el mar se iba embraveciendo más
y más. ¿Vos crees que hacerte el ñambotadú va a calmar las situaciones? A veces empeora, ¿verdad? Vamos a dejar que pase el tiempo. Eso no funciona cuando estás lejos de la voluntad de Dios. El tiempo todo lo cura, mentira. Si no estás haciendo la voluntad de Dios, se va a empeorar. Decirle que está a tu lado, eso puede empeorar. Amén. Puede empeorar, decirle. Amén. Si no hace la voluntad de Dios, va a empeorar la tormenta. Y miren, hermano, versículo 12. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os quitará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre, ¿quién dice? Sobre vosotros. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, hermanos, muchos sufren, no solamente nosotros. Sufren nuestra familia, sufren la gente en nuestro trabajo, no sé. Pero quiero decirte que siempre hay víctima inocente y vos sos el responsable. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, sufrís vos y detrás tuyo sufren otros pobres inocentes. En este caso era toda, ¿verdad?, la gente que estaba en el barco. Todos los pasajeros de este barco corrían peligro de muerte por culpa de un hombre, por culpa de Jonás. Él sabía eso y él dijo, arrójenme al mar. Vamos a mirar un poco el versículo 15. Ya vamos llegando al final ahí. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. ¿Y qué pasó? Y el mar se aquietó de su furor. Amén. Ahí está la clave, ahí está el secreto. Cuando vos entras en la voluntad de Dios, las cosas mejoran. La tormenta termina. El mar se va a aquietar. El mar es símbolo del mundo. Y cuando estamos en el mundo, las cosas son terribles si no estamos haciendo la voluntad de Dios. Este mundo, hermano, nos quiere tragar vivo, nos quiere comer vivo. Este mundo no tiene nada bueno que ofrecernos. Este es un mundo representado por el mar. Pero el mar se aquietó cuando fue arrojado Jonás. Termina la tormenta cuando hacemos la voluntad de Dios. ¿Por las buenas o por las malas? En este caso fue por las malas. Le arrojaron al mar. ¿Saben, hermano? Dios te ama y Dios va a hacer de que haga su voluntad por las buenas o por las malas. Amén. Decirle que está a tu lado, por las buenas o por las malas. Decirle, amén. ¿Cómo vos querés? Vos elegís. Pero Dios te va a hacer su voluntad. Es como decimos, te fuiste y chocaste por la pared, ¿verdad? Dios te va a hacer cumplir su voluntad. Jonás, imagínense, hagámonos la imagen, la película, ¿verdad? Al pobre Jonás le están tirando, le arrojan al mar al profeta desobediente. Qué terrible. ¿Saben, hermano? Muchas veces nos arrojaron a nosotros. ¿Cuántos ya fueron arrojados al mar alguna vez? Amén. ¿Me explico? Aleluya, ¿verdad? La gente sabe que por nuestra culpa están sufriendo. Entonces nos agarran y nos lanzan por las malas. Yo prefiero hacer la voluntad de Dios por las buenas. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Yo no quiero que Dios me obligue ni me lance al mar. Yo quiero simplemente decir, Señor, sí, aquí estoy, heme aquí. Amén, Señor, amén, amén. Voy a hacer tu voluntad. Aleluya. ¿Qué esperas? ¿Cuándo vas a renunciar al pecado? ¿Cuándo vas a renunciar al pecado? 1 Pedro 2. Mire conmigo. Esa es la voluntad de Dios. Lo número 1. Ella hashu y la de pecado, fuera. Epoishu y la de pecado. 2 Pedro capítulo 2. Mi guaraní parece inglés, ¿verdad? Desastre. Hermanos queridos, el pecado. 1 Pedro capítulo 2. A ver, yo estoy en 2 Pedro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Abstinencia. ¿Saben lo que es la abstinencia? Es dejar totalmente. No es practicar menos. No es probar menos. La abstinencia es dejar totalmente. ¿Qué cosa? Los placeres, dice acá. Que os, ¿cómo dice? Abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Contra tu alma batallan los deseos carnales que están en vos, en la carne. Aquí en la carne no hay nada bueno. No hay nada bueno. Por eso la Biblia dice que tenemos que tomar la cruz cada día y seguirle a Jesús. Porque cuando tomamos la cruz, morimos nuestro yo y permitimos que Cristo viva en nosotros.
Porque si nosotros vivimos y nuestro yo toma el lugar, el centro de nuestro corazón, el trono de nuestro corazón, entonces nosotros estamos en los placeres de la carne. Le damos rienda suelta a nuestra carne y eso batalla contra nuestra alma, es contra nosotros otra vez. Por eso la voluntad de Dios acá dice, yo ruego como extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El versículo 15, fíjense, porque esta es, ¿qué dice? La voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. La voluntad de Dios es que hagas el bien. ¿Y qué es hacer el bien? Es vivir en santidad, es dejar los pecados, renunciar al pecado. ¿Cuándo vas a renunciar al pecado? ¿Cuándo vas a renunciar a ese pecado? ¿Qué estás esperando? ¿Que se te tire al mar? ¿Que un gran pez te trague? Segundo, ¿cuándo vas a empezar a servirle al Señor? ¿Qué estás esperando para servirle al Señor? La vida es más que trabajar, comer, tener familia. Tenés tiempo de sobra para servirle al Señor. ¿Cuándo vas a empezar a servirle al Señor? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Meses? ¿Años? Hoy hay que servirle al Señor. Hoy. El mundo está necesitado, el mundo está sediento, el mundo está en miseria, en auxilio. Por todos lados vemos gente pidiendo SOS, llamando al 911 del Señor. Y vos tendrías que estar allí, ¿verdad? Atendiendo al 911 del Señor. Amén. Aleluya. Por todos lados, mira a tu derecha, mira a tu izquierda, mira al frente, mira atrás, como decía esta canción. Nosotros somos bendecidos, pero en el mundo es el contrario. Hay gente necesitada, divorcios, abandono, gente sin trabajo, con deudas que no pueden pagar, rencores, odio, celos, venganzas. No sé cuántas cosas podríamos nombrar, pero en el mundo está plagado de eso. Y vos y yo tenemos que servirle al Señor, amén. Decirle, Señor, yo voy a hacer algo. Tercero, ¿cuándo vas a consagrarte en santidad? ¿Cuándo vas a ser un hombre santo y una mujer santa? ¿Cuándo vas a dejar de decir grosería? ¿Cuándo vas a tener una boca limpia, pura y sana? ¿Cuándo vas a tener pensamientos solamente puros? Cuando tengan pensamientos sucios, digan, no, en el nombre de Jesús yo rechazo esto. ¿Cuándo vas a consagrarte? ¿Cuándo vas a empezar a buscarle al Señor en oración? ¿Cuándo vas a empezar a orar? Preguntale al que está a tu lado, ¿cuándo vas a empezar a orar? Aleluya, amén. Si estás orando, amén. Si no, bueno, la pregunta está allí. La pregunta está instalada aquí, en esta mañana. Esa es la voluntad de Dios, que ores. ¿Cuándo vas a empezar a orar? ¿Qué es lo que estás esperando para orar? Todos los días hay que orar. Lo primero que tienen que hacer cada mañana es decirle al Señor, aunque sea un gloria a Dios, decirle a Dios. Que sea gloria a Dios, amén, aleluya. ¿Cuándo vas a empezar a leer tu Biblia? ¿Cuándo vas a empezar a abrir la Biblia y leer? Esa es la voluntad de Dios, amén. ¿Cuándo vas a ayunar? Esta semana vamos a ayunar. ¿Qué les parece si ayunamos esta semana? Toda la semana, amén. De lunes a domingo, amén, aleluya. Vamos a ayuno por la iglesia, por los hermanos, por la familia, los matrimonios. ¿Y cuándo vas a empezar a predicar a los demás? Esa es la pregunta del millón. ¿Cuándo vas a empezar a predicar a los demás? Terminamos con el versículo 16, el último versículo del capítulo 1 de Jonás. El versículo 17, mejor dicho. Nos quedan 2 versículos más. ¿Sabías que cuando haces la voluntad de Dios, otros reciben la bendición? Versículo 16 dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová, hicieron votos. Todos en ese barco se convirtieron. Porque por fin se hizo la voluntad de Dios. Ahora, como hemos dicho, si no haces la voluntad de Dios, Dios tiene preparado un gran pez. Un gran pez. La arrojaron al mar, hermano, y vino yo no sé, los teólogos no saben decir qué pez, porque la Biblia no describe un gran pez. Puede ser una ballena, puede ser una orca. No sé, los peces más grandes que nos imaginamos son esos, ¿verdad? Le tragó. Y estuvo 3 días y 3 noches. ¿Saben? Él pensó que estaba en el infierno, hermano. Jonás pensó que estaba en el infierno. Fíjese, capítulo 2, versículo 2 dice, invoqué en mi angustia y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste.
Jonás pensó que estaba en el Seol y estaba dentro de un pescado, hermano. Versículo 5. Las aguas me rodearon hasta el alma. Es muy... Rodeóme el abismo. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Así que hagámonos la película. Jonás en medio del agua, allí en la panza, todo con alga, hagamos la cabeza. Los que son médicos saben que esos son los jugos gástricos que no huelen muy bien. Y en la oscuridad, y él habrá dicho qué horrible es el infierno. Así es cuando no estamos en la voluntad de Dios. Estamos en tinieblas, en mal olor, algas por nuestra cabeza nos cuelgan. Qué triste espectáculo que brindamos. Realmente sin Dios, hermano, decimos que el infierno está en la tierra, es cierto. Un infierno es vivir sin Dios. ¿Saben? Jonás se arrepintió. Y versículo 10 dice, 2:10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. El pez se fue y le vomitó allá a Jonás. Como un vómito salió Jonás. Y se fue y predicó. 3 días. Más de 1 millón de personas se convirtieron. ¿Dónde está eso, pastor? Fíjese conmigo. El último versículo. Versículo 11. Jonás 4:11 dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Quiénes son las personas que no disciernen la mano derecha y la mano izquierda? Son bebés. Había 120,000 bebés. Niñitos pequeños, tal vez de 1 o 2 años, que tal vez no sabían todavía eso, no se les había enseñado. Entonces el cálculo que hacen los entendidos en la materia, si había 120,000 bebés, quiere decir que había una población de más o menos 1 millón de personas que se arrepintieron. Amén. Aleluya. Qué poderosa es la voluntad de Dios. Amén. ¿Se dan cuenta? Como decía nuestro hermano Alfonso, y ver el rostro cambiado de la persona, ese es nuestro premio. ¿No querés tener ese premio de haberle predicado a alguien, haber hecho algo poderoso y que esa persona se entregue a Cristo y cambie su vida? ¿No fue algo poderoso lo que hiciste? Amén. La Iglesia Centro Familiar de Alabanza presentó un mensaje de poder, un mensaje de esperanza, con el pastor Juan Andrés Bozano. Ven a participar de sus diferentes reuniones, sábados, 19 horas, culto de poder, culto de alabanza y adoración, y ministración de la palabra del Señor, con el pastor Juan Andrés Bozano. Domingo, culto central, 9 de la mañana. Hay un mensaje especial para ti. Ven con toda tu familia a participar en la Iglesia Centro Familiar de Alabanza. Sobre Natalicio Talavera, esquina Botrel, Villarrica, Paraguay.